Yo dirijo este país, presidente. Ustedes solo están aquí temporalmente. Las palabras de don Eduardo Villarreal resonaron en la sala como una bofetada. El terrateniente más poderoso de Colombia, propietario de 500,000 hectáreas de tierra, era el hombre que durante 30 años había nombrado y destituido a los presidentes. Y allí, en directo, estaba amenazando directamente a Gustavo Petro. Lo que nadie esperaba era que Petro tuviera en sus manos documentos que destruirían el imperio de Villarreal en menos de 10 minutos. Y si crees que los terratenientes corruptos deben ser desenmascarados, dale a me gusta y suscríbete. Lo que verás te demostrará que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la justicia. Cuando te cuente cómo Petro derribó uno de los imperios más poderosos de Colombia, utilizando únicamente la verdad, comprenderás por qué ese momento cambió para siempre las reglas del juego. Porque lo que ocurrió aquella tarde no fue solo un enfrentamiento. Aquel día, el poder del dinero se enfrentó al poder de la ley. Y perdió. Don Eduardo Villarreal Mendoza controlaba un imperio que se extendía por 3 departamentos. Con las 500,000 hectáreas de tierra que había comprado durante 5 años, había construido, en sus propias palabras, el verdadero poder de Colombia. Don Eduardo, de 72 años, había visto pasar a 8 presidentes. Los había convencido a todos. A algunos los había financiado, a otros los había chantajeado. Su filosofía era simple. Los presidentes duran 4 años, pero la tierra es eterna. Durante décadas ningún gobierno se atrevió a tocarlo. Sus abogados eran los mejores. Sus conexiones llegaban hasta la Corte Suprema. Al menos 20 representantes en el Congreso le debían favores. Sin embargo, don Eduardo no había tenido en cuenta una cosa. Llegaría un presidente que no necesitaba su dinero, no temía sus amenazas, y había investigado durante años cómo había construido su imperio. En abril de 2024, cuando don Eduardo se dirigía al Foro Nacional de Agricultura en Bogotá, tenía una misión clara: demostrarle a Gustavo Petro quién mandaba realmente en Colombia. Lo que don Eduardo no sabía era que esa demostración de poder sería la última de su vida. El Foro Nacional de Agricultura reunió a más de 600 personas, grandes terratenientes, campesinos, académicos y medios de comunicación. El tema principal era la reforma agraria impulsada por el gobierno de Petro. Petro explicó desde el estrado: en Colombia hay 51 millones de hectáreas de tierra apta para la agricultura. Sin embargo, el 1% de los terratenientes controla el 81% de las tierras productivas. Mientras tanto, 3 millones de familias campesinas no encuentran ni siquiera un lugar donde sembrar frijoles. Don Eduardo Villarreal, sentado en primera fila, escuchaba con una sonrisa despectiva. Llevaba un impecable traje azul marino y sus zapatos de cuero brillaban bajo las luces de la sala. Petro explicó su propuesta durante 45 minutos con datos y cifras. Pero para don Eduardo todo era lo mismo, un ataque directo a su estilo de vida. Cuando Petro comenzó a responder preguntas, don Eduardo no esperó a que lo llamaran. Se levantó de su asiento con la autoridad de alguien que había dominado salas similares durante 5 años. ¿Alguna vez has visto a alguien tan seguro de su poder que cree que puede amenazar a todo el mundo? Escribe tus comentarios, porque don Eduardo era exactamente así. «Presidente Petro», comenzó don Eduardo, y su voz resonó en la sala sin necesidad de usar el micrófono. Era una voz acostumbrada a dar órdenes y a que se le obedeciera sin preguntas. «Con todo mi respeto por el cargo que usted representa», continuó, «quiero hacerle una pregunta muy sencilla». Petro, sin interrumpirlo, lo miraba desde el estrado con la calma que lo caracterizaba en los momentos más tensos. ¿Quién conoce mejor este país, en su opinión? ¿Usted, que lleva 2 años en el poder? ¿O yo, que llevo 50 años construyendo este país? Era una pregunta retórica cargada de significado. Don Eduardo estaba marcando su territorio, estableciendo jerarquías. «Mire, señor presidente,
Don Eduardo caminó hacia el centro del pasillo como si fuera el dueño del lugar. Yo llevo 5 años creando empleo, produciendo alimentos, pagando impuestos, promoviendo el desarrollo en lugares a los que el Estado nunca ha llegado. Su voz se elevaba con cada palabra, cada vez más desafiante. Por eso, con todo respeto, yo dirijo este país, presidente. Usted solo está aquí temporalmente. En ese momento, nadie sabía que estaban presenciando la mayor declaración de guerra entre el poder tradicional y el poder político en la historia reciente de Colombia. Las palabras de don Eduardo causaron un gran revuelo. Yo dirijo este país, señor presidente. Usted solo está aquí temporalmente. Estas fueron las palabras más directas y desafiantes que un ciudadano le había dicho a un presidente en ejercicio en décadas. El silencio era abrumador. 600 personas contenían la respiración, esperando la reacción de Petro. «Don Eduardo», dijo finalmente Petro con voz tranquila pero firme. «En una cosa tiene razón. Es cierto que lleva 5 años en este país». Se oyó un murmullo de confusión en la sala. ¿Petro se asustaría? Y es cierto, continuó Petro, bajando del estrado y caminando hacia el centro, que ha construido un imperio. Don Eduardo sonrió satisfecho. Pensó que había ganado. Pero hay algo que no sabe don Eduardo, dijo Petro, deteniéndose en medio del pasillo y mirando directamente a los ojos del terrateniente. Llevo 3 años investigando cómo ha construido usted este imperio. El rostro de don Eduardo cambió imperceptiblemente. La sonrisa de sus labios se congeló. Si quieres ver cómo la verdad puede vencer al poder del dinero, comparte este vídeo. Porque lo que va a pasar a continuación es un acontecimiento histórico. Petro sacó de su maletín un grueso expediente lleno de documentos. El simple gesto de abrir el expediente hizo que don Eduardo perdiera un poco la compostura. «Don Eduardo, usted dice que lleva 50 años construyendo este país», comenzó Petro, revolviendo los papeles. «Pero aquí está la verdadera historia de cómo se construyó su imperio». Petro levantó el primer documento. 1973. Usted compró su primera finca de 2,000 hectáreas en Córdoba. Precio: 50,000 pesos. ¿Sabes cuál era el valor real de esa tierra? Don Eduardo no respondió, pero su rostro se había puesto completamente pálido. 2 millones de pesos, continuó Petro. ¿Sabes por qué la compraste tan barata? Porque 3 semanas antes, los paramilitares habían asesinado a 47 campesinos en esa zona. Las familias propietarias huyeron aterrorizadas y usted compró sus tierras por una 20ª parte de su valor real. Un murmullo de horror se extendió por la sala. Don Eduardo palideció visiblemente. En 1978, continuó Petro sin piedad, sacando otro documento. Ustedes compraron otras 15,000 hectáreas de tierra en Urabá. El método fue el mismo. Primero vino la violencia, luego ustedes llegaron con contratos firmados bajo amenaza. Pero eso solo fue el comienzo. Lo que Petro reveló después demostraría que el imperio de don Eduardo se había construido con la complicidad directa del Estado. 1985, continuó Petro, sacando una nueva serie de documentos. Usted no solo compró tierras, don Eduardo, también compró a los funcionarios. Petro sacó una fotocopia de un cheque. Aquí está el pago que le hiciste al alcalde de Montería. 500,000 pesos para que declarara como tierra baldía los terrenos de una cooperativa de agricultores. Don Eduardo intentó interrumpirlo. Son acusaciones infundadas. ¿Infundadas?, lo interrumpió Petro y sacó otro documento. Aquí está su firma, don Eduardo, su letra, su número de identificación, su declaración ante notario en la que confiesa haber pagado un soborno. La sala estaba en silencio. Incluso los demás terratenientes se habían alejado sigilosamente de él. 1990. Petro no se detuvo. Usted financió directamente a los grupos paramilitares. Aquí están los recibos de sus contribuciones a las AUC.
200 millones de pesos mensuales durante 3 años. Las palabras caían sobre don Eduardo como golpes de martillo. Su imperio se derrumbaba en tiempo real. ¿Sabe para qué era ese dinero? Para matar a los líderes campesinos que se oponían a sus saqueos, para amenazar a los jueces que investigaban sus propiedades. Don Eduardo intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. El hombre que había llegado como dueño de Colombia se había convertido en un anciano destrozado. ¿Alguna vez has visto la caída de alguien que parecía intocable? Es algo que nunca se olvida. Pero lo más grave, don Eduardo, no son las tierras que robó ni los funcionarios que compró. La voz de Petro se había endurecido. Lo más grave son las vidas que su imperio se cobró. Petro sacó una lista. Aquí están los nombres de 347 personas que fueron asesinadas por oponerse a que les quitaran sus tierras. Para que usted pudiera construir su reino, se destruyó a 347 familias. Don Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Ya no era el hombre poderoso que amenazaba al presidente. Era solo un anciano que por primera vez se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. María Elena Rodríguez fue asesinada en 1987 por negarse a vender su finca. Petro comenzó a leer los nombres. Jorge Luis Martínez desapareció en 1994, después de denunciar la desposesión de su comunidad. Cada nombre era como una puñalada para don Eduardo. Cada historia le recordaba que su fortuna se había construido sobre sangre inocente. ¿Sabe usted cuántas hectáreas vale una vida humana en su contabilidad, don Eduardo? Según mis cálculos, usted ha pagado una media de 1.440 hectáreas por cada asesinato. La sala estaba conmocionada. Don Eduardo Villarreal, el hombre más temido del país, se derrumbaba en directo ante los ojos de toda Colombia. Pero Petro aún no había terminado. El golpe final que siguió cambió para siempre las reglas del juego en Colombia. Petro sacó su teléfono y marcó un número. Todos los oyentes podían escuchar la conversación. «Fiscal general», dijo Petro, «soy el presidente. ¿Están listos los procedimientos que discutimos esta mañana?» Una voz respondió. «Sí, señor presidente, todo está listo». «Perfecto», respondió Petro mirando directamente a don Eduardo. «Ejecute las órdenes de detención». Don Eduardo palideció. «¿Órdenes de detención? ¿De qué está hablando?» Petro guardó el teléfono en el bolsillo y dijo, «Don Eduardo, mientras usted venía aquí a amenazarme, la Fiscalía preparaba 73 órdenes de detención por sus delitos. Asesinato con agravantes, desplazamiento forzoso, apropiación ilegal de tierras, financiación de paramilitares». El rostro de don Eduardo se llenó de horror. «No pueden hacer eso. Tengo derechos, tengo abogados». «Tiene derecho a permanecer en silencio», lo interrumpió Petro, «porque todo lo que diga se utilizará en su contra». En ese momento, se abrieron las puertas del auditorio y entraron los agentes del CTI. Don Eduardo Villarreal iba a ser detenido en directo ante los ojos de todo el país. ¿Se hará justicia cuando los poderosos paguen finalmente por sus delitos? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios. Los agentes se acercaron a don Eduardo con las esposas. El hombre que había llegado como dueño de Colombia ahora temblaba como un niño asustado. «Don Eduardo Villarreal Mendoza», dijo el agente principal, «está detenido por los delitos de asesinato, desplazamiento forzoso, uso de empresas ficticias, lavado de dinero y financiación de grupos armados ilegales». Don Eduardo intentó resistirse. «Esto es injusto», murmuró. «Yo construí este país, yo creé empleo». «Has construido un imperio con sangre», interrumpió Petro. «Y hoy ese imperio llega a su fin». Mientras los agentes esposaban a don Eduardo, Petro continuó. «Ciudadanos, esto es lo que sucede cuando la justicia llega a todos los rincones de Colombia. No importa cuánto dinero tengas, ni cuántas tierras poseas. Si has cometido un delito, pagarás por ello». La sala resonó con aplausos. No se trataba solo de la captura de un delincuente,
sino del símbolo de que las reglas del juego habían cambiado en Colombia. Don Eduardo fue sacado al grito de ¡Justicia! El hombre que había llegado como un rey se marchaba como un delincuente común. Si crees que momentos como este pueden cambiar un país, comparte este vídeo. Porque cuando se hace justicia, todos ganamos. En las horas siguientes, Colombia vivió una revolución silenciosa. Las 500.000 hectáreas de tierras de don Eduardo fueron embargadas de inmediato. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Sus empresas fueron sometidas a inspección. Pero lo más importante fue el mensaje. La impunidad había llegado a su fin. En las siguientes 48 horas, otros 23 terratenientes se presentaron voluntariamente ante la fiscalía para llegar a un acuerdo. Prefirieron entregar parte de sus tierras antes que acabar como don Eduardo. En las redes sociales, el hashtag Don Eduardo Preso se convirtió en tendencia mundial. El vídeo de su detención se compartió millones de veces. En las zonas donde don Eduardo ejercía su poder, las comunidades campesinas que habían vivido bajo su terror durante décadas salieron a las calles a celebrar. Las familias que habían perdido sus tierras comenzaron a solicitar su devolución. Pero la historia no terminó con la detención. Los acontecimientos de los meses siguientes demostraron que su caída era solo el comienzo de una transformación más profunda. 8 meses después, el juez leyó la sentencia. Don Eduardo Villareal Mendoza ha sido declarado culpable de 347 asesinatos graves, el desplazamiento forzoso de 12.000 familias, la apropiación ilegal de 480.000 hectáreas y la financiación de grupos paramilitares durante 25 años. Sentencia: 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Don Eduardo moriría en la cárcel. Pero lo más importante fue la decisión del juez sobre sus bienes. Las 500.000 hectáreas del Imperio Villareal se redistribuirán entre las familias campesinas desplazadas, dando prioridad a las víctimas directas de sus delitos. Esta fue la mayor redistribución de tierras en la historia de Colombia. Miles de familias campesinas recuperarían no solo sus tierras, sino también su dignidad. Don Eduardo se desplomó en su silla al escuchar la sentencia. El hombre que gritaba, «Yo gobierno este país», se enfrentaba ahora a la realidad de que el país había decidido gobernarse sin él. Fuera de la sala del tribunal, cientos de víctimas celebraron. No era venganza, era justicia. Tras décadas de impunidad, por fin se habían escuchado sus voces. ¿Crees que será posible construir un país más justo cuando los poderosos paguen por fin por sus crímenes? 2 años después de su condena, don Eduardo quiso reunirse con las familias de sus víctimas. No se trataba de una estrategia legal, sino de algo más profundo. El anciano de 74 años se enfrentaba por primera vez a la magnitud de sus crímenes. «No he venido a pedirles perdón porque sé que no lo merezco», comenzó diciendo, con una voz casi inaudible. «He venido a reconocer que durante 50 años he construido mi fortuna sobre su dolor». Doña Carmen, una campesina que testificó en el juicio, lo miró y le dijo, «Don Eduardo, durante 30 años lo odié, pero el odio me carcomía por dentro. No lo perdono, me perdono a mí misma». Esta reunión no fue filmada, pero las familias dijeron más tarde que ese fue el momento en que sintieron que se había hecho justicia. No solo justicia legal, sino también humana. Don Eduardo murió en prisión en 2027, pero sus tierras siguieron dando vida. Las 500.000 hectáreas de tierra redistribuidas se convirtieron en cooperativas campesinas prósperas y demostraron que la tierra, en las manos adecuadas, puede dar vida en lugar de muerte. Esta historia nos enseña que, por muy poderoso que sea, nadie está por encima de la justicia. Si crees que este tipo de historias pueden inspirar un país más justo, suscríbete al canal y compártelas, porque la verdad, cuando se enfrenta al poder, siempre gana. ¿Crees que es posible construir un país en el que la justicia llegue a todos?
Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre el poder de la verdad para cambiar la realidad. Esta historia es totalmente ficticia y ha sido creada con fines de entretenimiento. Cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia.